¿Qué tal, mis amados hermanos? Me da muchísimo gusto poder saludarles una vez más a través de este medio que el Señor nos ha provisto ya desde hace 17 semanas, y damos gracias al Señor porque podemos comunicar, podemos compartir la palabra del Señor de esta manera. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro andar en estos tiempos por los que estamos pasando. La verdad es que la palabra de Dios nos habla de una manera muy directa sobre muchas de las situaciones que a veces podemos estar teniendo, sintiendo en nuestro corazón, y Dios nos conoce de una forma maravillosa. Yo quiero animarle, por favor, a que podamos leer esta porción de la Escritura que está en Filipenses capítulo 1, y vamos a leer los versos del 27 al 30. Y vamos a darle lectura. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y bueno, pues vamos a hablar entonces específicamente. Bueno, el Señor nos dice ahí en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y bueno, pues esto que Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipo, pues bueno, es algo que él tenía, esa preocupación, él tenía esta inquietud. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo, redactando esta porción de la Escritura, esta carta que iba directamente a esta iglesia, una iglesia que se caracteriza por ser una de las más maduras que podemos encontrar pues en estas primeras iglesias. Y la verdad es que bueno, pues aún así Pablo tenía preocupación de que algo no pudiera estar funcionando bien en su crecimiento, en su madurez, debido a todos los embates que él estaba observando y que él sabía seguramente pues que podían estar llegando a la iglesia. De la misma manera que ahora nos puede pasar, en ese momento Pablo tenía la intuición de que esta iglesia tenía que estar pues comportándose como era digna del Evangelio, y bueno, pues él tenía tal vez preocupación que cayeran en el error, en algún error doctrinal, debido a que había muchos falsos profetas, o que cayeran en la indiferencia, que en medio de todo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo pudieran ceder pues en su fe, pudieran ceder en el conocimiento que tenían del Señor, pues por otras corrientes filosóficas o doctrinales que pudieran encontrarse. Y él les anima a mantener un compromiso con Dios, un compromiso espiritual con el Señor. Eso es indispensable en la vida de todo creyente, y Dios nos lo está diciendo en este momento a nosotros, y Él está preocupado también para que tú y yo podamos seguir creciendo espiritualmente, desarrollándonos en estos momentos por los que estamos pasando, que perseveremos en nuestra vida de santidad, que nuestra vida siga siendo congruente entre lo que decimos que creemos y lo que hay en nuestro corazón, y lo que también actuamos en todos los lugares en los que nos estamos desarrollando en estos momentos. Dice ahí en este versículo, dice: para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Y aquí nos va a seguir hablando de algunas cualidades, pero él quiere escuchar acerca del comportamiento, sea que Pablo esté ahí o que no esté ahí. Bueno, pues él quería que su iglesia siguiera íntegra, espiritualmente hablando, en sus corazones, y es lo que el Señor quiere pues decirnos el día de hoy. Yo quiero animarte a que podamos examinar nuestro corazón, que veamos si estamos siendo íntegros. Han pasado tantas cosas en estos momentos que necesitamos nosotros irnos analizando qué efecto está causando todo lo que vivimos, todas las dificultades que estamos enfrentando. Seguramente, bueno, pues aquí Pablo estaba preocupado, como todos los pastores seguramente lo estamos en este momento, al no poder tener el mismo contacto que antes con nuestros hermanos. La verdad es que pues sí, nos vemos
podemos ver nuestra imagen, pero realmente tenemos que ser honestos y hemos perdido ese contacto personal entre pastor, iglesia, líderes, y es algo que pues está en el corazón de Pablo. Él está cargado, preocupado de lo que está viviendo su iglesia, como muchos de los pastores seguramente lo estamos en estos momentos, y le pedimos a Dios que esté con ustedes y que ustedes sigan creciendo a pesar de que pues no nos vemos cada 8 días como antes lo hacíamos y nos saludábamos. Estamos enfrentando este tiempo, un tiempo de mucha crisis. Al principio quizás reaccionamos de una forma pues pensando que esto iba a pasar más pronto, como hace algunos años en que también tuvimos por ahí que cerrar la iglesia por el contagio que había del H1N1, y tal vez pensábamos, bueno, va a pasar algunos días, un mes, y después vamos a regresar a la normalidad. Sin embargo, pues ahora ha cambiado. Al inicio pudimos comportarnos con naturalidad, nos esforzamos, nos esmeramos, por ahí surgieron muchos chefs en casa haciendo cosas, dando lo mejor de sí, algunos se pusieron a hacer ejercicio, aprovecharon el tiempo para ello, muchos, como vimos en el internet, estaban estuvieron conectándose constantemente para estar al pendiente de los mensajes, del tiempo de alabanza, los tiempos de oración, y sin embargo ya ahora no es lo mismo. Antes inclusive veíamos algunos videos donde salían personas y cantaban en los balcones en algún país, y era algo muy hermoso, pero esto ha ido disminuyendo poco a poco. Y es que ahora hemos pasado a una etapa diferente, en donde ya nos dimos cuenta que esto no va a pasar pronto, que esto es mucho más largo de lo que en un principio imaginábamos que iba a ser, y algunos ya han acuñado, digámoslo así, una nueva fase, una nueva crisis que pudiéramos estar experimentando las personas, y es la fatiga por crisis, así le llaman ellos, fatiga por crisis, que es un estado de estrés, de incertidumbre por el tiempo prolongado, y todas las implicaciones que conlleva el estar en este momento aislados, y no haciendo lo que habitualmente estábamos acostumbrados a hacer. Y esto pues afecta mucho nuestra mente, afecta mucho nuestros sentimientos, y por supuesto afecta también nuestra conducta. Por eso creo que este pasaje Dios quiere usarlos para hablarnos. Estos versículos Él quiere decirnos a través de ellos que nosotros debemos cuidar nuestra conducta, aún en estos momentos por los que estamos pasando. Por supuesto, somos carne, caemos en tentación, y nuestro comportamiento puede ser no el adecuado, no el digno que el Señor espera de nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a prepararnos para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, porque las circunstancias nos pueden llevar a reaccionar de maneras como con inseguridad, con egocentrismo y con temor ante la vida. Y eso es lo que en este momento tenemos nosotros que ver en nuestro contexto. El contexto de Pablo era uno muy diferente, pero podemos aplicarlo y ver cómo se enfrenta un tiempo de incertidumbre, un tiempo de crisis, cuando estamos tan limitados para poder tener contacto como antes. Y el Señor, a través de su palabra, y Pablo le escribe a una iglesia, él preocupado, con tal de que ellos puedan seguir estos consejos, que pues les podemos llamar cualidades que debemos tener en un tiempo de crisis para vivir como es digno de Cristo. Entonces vamos a ver estas 3 cualidades que podemos nosotros encontrar. Las vemos allí en el versículo número 27, y bueno, pues las voy a enumerar. Dice: oiga de vosotros que estáis firmes, en primer lugar, en un mismo espíritu. En segundo lugar, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en tercer lugar, ahí en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Entonces, estas son las 3 cualidades. Y la primera de ellas es que estemos firmes en un mismo espíritu. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, de ti y de mí, que nos mantengamos firmes en un mismo espíritu. La palabra firme significa constante, y bueno, esto ilustra a un soldado que defiende su posición a toda costa, aún con su propia vida. Entonces, la firmeza es estar inamovibles, constantes, perseverantes
en lo que creemos del Señor. Y bueno, pues tal vez estos momentos nos mueven mucho. Sin embargo, el Señor espera de nosotros firmeza y que estemos, como dice aquí, en un mismo espíritu, en una creencia, en una convicción, en la misma verdad bíblica. Y entonces nuestra fe tiene que estar pues una misma. Debemos estar en uno, unidos en la fe, pero también en santidad. Algo que Dios busca de nosotros es que vivamos en santidad en estos momentos. Y yo no sé qué es lo que estemos enfrentando, cómo es que estamos resolviendo este estado de fatiga, pues de tanto estrés en estos momentos, de tanto encierro por el que estamos pasando. Y recordemos que el enemigo siempre está buscando nuestras necesidades, siempre está viendo a ver en qué necesitamos, para entonces suplirlo para que nosotros podamos tener la satisfacción, pero de una manera errónea. Y entonces, pues el enemigo está buscando qué es lo que en este momento hay necesidad en tu corazón, porque es un tiempo donde puede surgir incredulidad, podemos empezar a tener inseguridad, indecisión, podemos estar tentados a perder demasiado el tiempo y ceder a la inmoralidad a través pues de la tecnología, a través de la pues caer en pornografía, caer en malos hábitos. Todo eso es algo que en este momento, digámoslo así, es un tiempo muy propicio, pudiera ser para que caigamos en la tentación. Pero también es un tiempo en el que podemos nosotros aprovechar para buscar la paz y seguir más a Jesús. Entonces, tú tienes que ser honesto. Por eso te decía hace un momento, necesitamos examinarnos y ver, bueno, haciendo un análisis, una evaluación de los pues casi 115 días que tenemos desde que no nos reunimos juntos en un lugar. ¿Cómo es que pudieras tú evaluar estos 115 días? Como un tiempo en donde has crecido espiritualmente o un tiempo en el que ha menguado tu vida espiritual. Porque Dios lo que quiere es que tú y yo sigamos firmes, que perseveremos, que no nos movamos de lo que estamos creyendo en el Señor y de la conducta que refleja precisamente lo que tú y yo creemos en Él. Entonces yo te animo a que en este momento te evalúes y veas si estás firme en el Señor. En segundo lugar, vamos a ver que dice combatiendo unánimes por la fe, dice aquí. Entonces hay que combatir, y dice aquí unánimes, dice aquí en esta porción de la Escritura, por la fe del Evangelio. Es decir, aquí la imagen que nos quiere dar Pablo es una palabra como que se usa con los atletas. En este sentido, combatir unánime más bien es el luchar juntos, en equipo, no buscando solamente mi propio bienestar, sino el bienestar de los demás. Yo recuerdo cuántas veces jugaba uno de niño y siempre uno veía, buscaba uno jugar en equipo. Pero cuando uno jugaba solo y quería meter los goles solos, decía, ese es muy personalista, ese solamente quiere jugar para sí, para meter el gol y ser la figura, digámoslo así, de ese día. Y muchas veces eso es lo que pudiera pasar en este momento en nuestros corazones, y la verdad es que el Señor quiere que todos los que estamos en la iglesia colaboremos, trabajemos. No es un tiempo para echarnos para atrás, es un tiempo para participar, es un tiempo para compartir todo lo que Dios te ha dado, buscar nuevas formas de servir al Señor. Y esto es algo que no sabemos, ninguno de los que estamos en este momento habíamos vivido algo como lo de ahora. Y entonces tenemos que empezar a ser creativos, pedirle a Dios sabiduría para empezar a servir a Dios ahora en esta nueva forma en la que nos ha tocado vivir, y seguir compartiendo, como dice aquí, unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. Es decir, lo que nos une es nuestra fe en el Evangelio. Compartir la palabra de Dios es algo que tiene que unirnos, aun cuando pensemos de diferentes maneras. Este es el tiempo en que nosotros debemos unirnos para servir al Señor. Es un tiempo también en el que necesitamos más discernimiento. Pedirle mucho a Dios. El discernimiento viene de una comunión constante, permanente con el Señor, para que su Espíritu Santo nos ayude a identificar qué está bien y qué está mal.
Y esto es muy necesario en estos momentos, debido a que también hay muchas alternativas que se nos están presentando y lo son también para pecar. Entonces debemos de ser, pues estar cerca del Señor para discernir lo bueno y escoger siempre hacer lo bueno, aun cuando vengan pues otras doctrinas, otras creencias que pudieran tal vez en este momento movernos un poco de nuestra fe en el Señor. Debemos, como veíamos antes, mantenernos firmes, pero también tenemos que combatir unánimes, fortalecernos y solamente pues recordarnos mutuamente que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, nada de lo que nos proponga el mundo, nada de lo que nos digan otras, algunas filosofías o formas de pensar, se puede considerar como una alternativa, porque solo Jesús, solo Él es el único que nos puede guiar en este momento. Entonces quiero invitarte a que en este momento pensemos en formas de servir a los demás, de unirnos a los demás. Es un tiempo para participar del dolor de los demás. Muchas personas en este momento, hermanos de la iglesia, fuera de la iglesia, vecinos, están enfrentando mucho dolor. Este es un tiempo no para aislarnos, no para estar viviendo solos. Es un tiempo para integrarnos más. Ahí en la casa, ahí en la familia, no es un tiempo para disgustarnos, es un tiempo para buscar cómo podemos ahora convivir. Ahora vivimos a lo mejor de una manera distinta, estamos formando nuevas familias y muchos hogares así estamos experimentando cambios, pero es un tiempo para poder estar juntos, para poder compartir inclusive pues lo que estamos sintiendo. Es bueno a veces hablar cómo te sientes y expresarlo y los demás miembros de la familia escucharlo. Es un tiempo en que debemos aprovechar para ello. No guardemos rencor, no es un tiempo para la crítica, no es un tiempo para la amargura, no es un tiempo para la queja, aunque nos da muchas ganas de quejarnos de muchas cosas. No es un tiempo para la queja, no es un tiempo para ser pues egoístas, egocéntricos, no es un tiempo para perder el contacto o para no esforzarnos por mantener el contacto con nuestros hermanos, sino al contrario, es un tiempo para buscar más la cercanía. Tampoco es un tiempo para ser indiferentes a la necesidad de otros. Es un tiempo para compartir, es un tiempo para ayudar. A veces estamos pensando, y me llama mucho la atención las imágenes que hay de algunos centros comerciales donde la gente está abarrotando para comprarse las cosas. Yo pienso, a lo mejor es demasiada la abstinencia que hemos tenido en estos tiempos. Estábamos acostumbrados a comprar, éramos una sociedad muy consumista y creo que lo seguimos siendo porque en cuanto tenemos la oportunidad lo queremos hacer. Sin embargo, pues bueno, es un tiempo quizás más bien para ayudar. Es un tiempo a lo mejor en el que podemos usar muchos de los recursos que antes utilizábamos para nosotros mismos. Es un tiempo para compartir con aquel que está necesitado. Pensemos un poco, Dios nos está dando esa oportunidad y por eso nos dice que nos mantengamos firmes, como dice, en un mismo espíritu, pero también combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y cuando nosotros tenemos una buena relación como hermanos, cuando nosotros podemos compartir con el necesitado, estamos compartiendo también el Evangelio. Recuerden que una de las maneras en las que el Señor y la forma más bien por excelencia a través de la cual compartimos el Evangelio de Cristo es a través del amor que nos tenemos unos a otros. Eso Jesús lo dijo, que en eso conocerían todos que somos discípulos del Señor, si tenemos amor unos con otros. Y es lo que nosotros, es la mejor manera en que al estar juntos podemos compartir también del Evangelio del Señor. Entonces, sigamos firmes y combatiendo unánimes. Y finalmente, en tercer lugar, la tercera cualidad que debemos tener en estos momentos, pues por los que estamos pasando tan críticos, dice ahí y en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces, en nada intimidados
por aquellos que se opongan, en nada. No debemos vivir intimidados por la oposición de otras personas. Tampoco debemos de pensar que esto que nos pasa es algo pues que totalmente nos quiere el Señor destruir. No, es un tiempo, y como decía hace un momento, es una oportunidad también para poder compartir del Señor. Entonces, si el que se opone, bueno, se van a seguir oponiendo, y siempre se van a seguir oponiendo personas al Evangelio de Cristo. Habrá quien critique, quien juzgue nuestra fe en estos momentos y diga, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no te enojas contra Dios? ¿Por qué lo sigues a Él si está haciendo este daño? Y a veces nos meten tantas ideas en nuestro corazón que sin darnos cuenta empezamos a prestarles oído. Pero este es el tiempo para no dejarnos intimidar. Tenemos un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, un Dios firme, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que abunda en gracia en nuestras vidas, y a pesar de las dificultades, del dolor, de tanta pérdida que estamos experimentando algunos, el Señor nos ama, y este es el testimonio en estos momentos que debemos de dar. Entonces no nos dejemos intimidar, no nos dejemos amedrentar, porque Dios nos ha concedido el creer en Él. Y esta es la oportunidad de hablar de Cristo. La mejor forma de hablar de Cristo es con nuestro testimonio, con nuestra vida. Recuerden que lo que hacemos habla tan fuerte que no permite escuchar lo que decimos. Y este es el momento de gritar con nuestras acciones, y porque ha sido un privilegio conocer al Señor, y también como dice aquí, padecer por Él es una bendición. Si te critican, si te juzgan por creer en el Señor en estos momentos, gloria a Dios, sigue adelante, no desfallezcas, no bajes la guardia, sigue firme, sigue unido, combatiendo con los demás hermanos, y no te dejes intimidar. Vivamos cada día con buen humor, sonriendo. Es algo que nos hace mucha falta, y quiero invitarte a que lo hagas. Sé prudente, pero no vivas con miedo. Hay que cuidarnos, sí, pero no exageremos tampoco. Tenemos que cuidarnos lo necesario, y hagámoslo, por favor. Cuidémonos, pero no caigamos en un estado total de estrés que nos sumamos en la depresión, en la angustia, en la aflicción. No, cuidado, ese es un extremo. Es mejor mantenernos bien, haciendo lo mejor posible, no exponiéndonos si no es necesario. Muchas veces nos exponemos cuando no necesitamos salir. No lo hagas. Si es necesario salir, hay que salir, porque hay que ir a trabajar, lo tendremos que hacer, pero con todas las medidas necesarias. Pero si es solamente salir por ir a dar la vuelta, por algo que pudieras abstenerte, mejor no lo hagas. No es necesario, no es indispensable, y con esto no quiero dar una mala propaganda a nadie, pero no es necesario ir al cine como tal vez antes lo podíamos hacer. Entonces, mejor... Bueno, una película, a lo mejor no vas a ver la que está en cartelera, pero sí puedes ver otras cosas en casa, y puedes disfrutar estando con tu familia. No te desanimes. No es un tiempo para estar descontentos, no es un tiempo para desobedecer lineamientos, sobre todo que tienen que ver con nuestro cuidado de nuestra salud y de nuestra familia. No es un tiempo para contribuir al estrés, para exagerar las cosas, sino es un tiempo para compartir y para contribuir al extendimiento del reino de Dios. Contribuye para bien, contribuye hablando de Cristo, contribuye compartiendo tu fe, contribuye con tus acciones, con tu testimonio, con tu amor. Esa es la mejor contribución que tú puedes hacer en este momento. No dejes de compartir del Señor. Y bueno, pues aquí el Señor nos habla precisamente que pues estamos en medio de un conflicto. Y estamos pues siendo tal vez partícipes de eso que sentía en ese momento Pablo, de estar encerrado. Tú y yo en este momento lo estamos experimentando. Sin embargo, aprendamos de él, y no me voy a cansar de repetir esto, porque es la verdad. Él estaba encerrado, él estaba en una situación muy, muy complicada, quizás muy parecida a la que tú y yo o podamos estar experimentando en este momento. Sin embargo, él utilizó todo esto
como una oportunidad para buscar nuevas formas de compartir del Señor. Una carta tal vez para nosotros ahora pueda ser hasta algo muy pasado, de moda. Sin embargo, para él, en ese tiempo hacer una carta no era cualquier cosa, era muy costoso. El tener papel, el tener los instrumentos, la tinta para poder escribir, no cualquiera lo podía hacer. Era algo pues de mucha tecnología, pudiéramos decirlo. Y ahora tú y yo podemos hacerlo de una manera, tenemos una tecnología también que podemos utilizar para extender el reino de Dios. Y solamente quiero concluir diciéndote, construye tu carácter en este momento. Dios, vuelvo a repetir, dice aquí que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtate como es digno del Evangelio. Analiza tu corazón. Este es un tiempo de profunda necesidad en muchos sentidos y corremos el riesgo de resolverlo de maneras erróneas. Ya vimos con indecisión, con egoísmo, con desánimo, ante los problemas que estamos enfrentando económicos, de salud, todo eso que nos está quejando en estos momentos, resolvámoslos de una mejor forma, de una mejor manera, resistiendo junto con Jesús. Resiste junto con Jesús estas luchas internas, esto que tu corazón está tal vez en una lucha, en una guerra, en un conflicto, y sigamos sirviendo al Señor Dios Todopoderoso, sirvamos y amemos a nuestro prójimo, y que nuestro sufrimiento en estos momentos sea para bien, que tu sufrimiento, que tus pérdidas en este momento sean un instrumento a través del cual el Señor pueda bendecir a otras personas, que ayude este sufrimiento que estamos pasando a hacer un análisis, a purificarnos, a profundizar más en nuestra comunión con el Señor. Este es el tiempo para crecer, este es el tiempo para comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Y bueno, quiero animarte a que podamos orar al Señor, pedirle a Dios que nos ayude, porque obviamente sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos su fortaleza, necesitamos su ayuda, necesitamos su cuidado, necesitamos su amor, su misericordia, su gracia, su perdón, para que entonces nosotros podamos actuar como es digno del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, Señor, en este momento por la hermosa oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñarla. Gracias, Señor, porque hace muchos años, hace 2000 años, tu iglesia estaba enfrentando crisis también, y a lo largo de toda la historia la ha enfrentado. No estamos pasando un tiempo extraordinario o más difícil que en otras épocas, porque ha habido momentos muy duros, muy difíciles, de mucha persecución. Hoy tenemos la bendición de poder compartir tu evangelio, tu palabra, de una manera más libre que en estos tiempos, Señor, que estamos leyendo en tu palabra. Señor, te pido que tú nos ayudes, Señor, a que este sea un tiempo donde aprovechemos, Señor, esta oportunidad, este tiempo que tenemos en casa, para poder acercarnos más a ti, para poder profundizar más en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar esta oportunidad que nos das, a no meternos en cosas que no te agradan, sino por el contrario, que salgamos de esta crisis, de esta pandemia, Señor, como mejores hijos tuyos, como personas que saben cómo comportarse en medio de cualquier situación en la que estemos enfrentando. Y Señor, te pido tu bendición por todos aquellos que en este momento están pasando por soledad, están pasando por dolor en su corazón, por la pérdida de algún ser querido, por la enfermedad de sus familiares, Señor. Yo te suplico que tú pongas, Señor, tu mano en nuestros corazones, que tú abraces a cada uno de ellos, Padre mío, y que tú nos uses para hacerles de bendición, Señor, a través de lo que tú estás haciendo en nuestro corazón. Señor, queremos ser una iglesia más amorosa, queremos ser una iglesia más unida, queremos ser una iglesia más firme en tu palabra, Señor, que nada nos mueva, Padre mío. Dependemos de ti, de tu poder, Señor, de tu soberanía, de tu palabra, Señor, de tu espíritu, para poder ser
quien tú quieres que seamos. Te alabamos, Señor, y te pedimos todo esto. Fortalécenos, Señor, fortalece al hermano en el trabajo, fortalece al joven en la escuela, en la universidad, fortalece a la mujer, Señor, en todas las labores y en los trabajos que ellos desempeñan. Fortalece a los niños, Señor, en todo también lo que están enfrentando. Y bendice, Señor, a todos los gobiernos del mundo, Padre mío, para que pues puedan hacer lo correcto, lo mejor que puedan hacer. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y pues gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos ha dado de poder estudiar su palabra y pues esta carta a los filipenses, recordemos que es una carta pues que en esta porción que estamos leyendo nos habla de gozo en medio del sufrimiento, que Dios nos permita gozarnos en el Señor, porque nuestro gozo proviene de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de bendiciones y que a pesar de las pruebas y de las circunstancias que puedas estar pasando, te tomes de la mano de Dios, tómate de Él, recíbelo en tu corazón y hazlo el compañero de viaje en estos momentos. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima.